La mañana del 25 de mayo de 1979 en Nueva York era fría, pero empezó con la rutina diaria de Julie, madre de 3 hijos pequeños. Atareada con los 2 menores, preparándolos y tratando de que desayunaran, decidió decirle al mayor que sí podía irse solo ese día a la escuela. Se lo había pedido tantas veces que aceptó. El pequeño de 6 años estaba muy emocionado por su pequeña aventura. La madre le dio $1 para comprar un refresco y lo vio desde el balcón de su loft en el Soho, mientras se alejaba y lo perdía de vista al doblar la esquina. Llevaba su bolso de elefanticos y una gorra. Fueron solo 2 manzanas de recorrido hasta la parada del autobús. Los padres del niño jamás lo volverían a ver. Mi nombre es Sandra Ortiz, te doy la bienvenida al canal y te invito a ver el inolvidable y trágico caso de Ethan Paz. La familia Paz había adquirido su vivienda en el Soho, por entonces un barrio de clase trabajadora, no turístico como fue después, en 1972, el año del nacimiento de Ethan. Él siempre iba con su madre o con la niñera al paradero. ¿Qué podía pasarle si era un corto trayecto y el barrio era percibido como seguro? Lo cierto es que transcurrieron 8 horas y el niño no volvía a casa. Julie llamó a su esposo Stanley y se comunicaron con la policía. Empezó una búsqueda de las más largas en la historia de las desapariciones infantiles. 3 días después, Julie hace un pedido por los medios de comunicación pidiendo por el regreso de su hijo. Nadie había visto nada, no había ni una pista. Luego vinieron los falsos avistamientos, incluido uno en 1986 de un niño que se le parecía en Israel. 3 años pasaron y por fin un sospechoso, un tal José Ramos, sujeto que había sido pareja de una niñera de los Paz. En su poder tenía fotografías de niños rubios parecidos a Ethan. Era un buen sospechoso, pero había un problema. Tenía enfermedad mental, por lo que pasó 6 meses en un psiquiátrico. Primero había sido detenido por robo, pero no hubo pruebas suficientes para culparlo por el caso de Ethan. Y luego sería acusado de asaltar a un niño de 8 años en Pensilvania y a 2 hermanos de 5 y 9 años. Va a juicio en 1987 y recibe un máximo de 7 años de prisión. En 1988, interrogado por la desaparición de Ethan, dijo haberlo llevado a su apartamento y a la estación del metro, pero eso tampoco se podía probar. Luego lo hallaron culpable del primer asalto al niño de Pensilvania y recibió un mínimo de 10 años de prisión. La desaparición de Ethan Paz causó tal conmoción que fue uno de los primeros rostros en aparecer en los cartones de leche. Sus padres ofrecieron $25,000 de recompensa y conservaron su vivienda en caso de que el niño volviera y su número telefónico, ya que Ethan lo sabía de memoria. Se considera por regla general como caso frío una desaparición tras 6 meses. Pasaron 21 años y lo declararon oficialmente muerto. Su padre, cada 25 de mayo y cada 9 de octubre, día del nacimiento de Ethan, repartía volantes con la leyenda: ¿qué le hiciste a mi pequeño? Demandaron a Ramos y en el 2004 lo culparon de la desaparición. Debía pagarles $2 millones a los Paz, dinero que no tenía. Revisaron el piso de la vivienda de Ramos, pero no había rastros humanos. Tuvieron que seguir con su vida, pero sin perder la esperanza de saber lo que le había pasado a su hijo. En total, 10 detectives pasarían por el caso sin poder resolverlo. Vendría otro sospechoso, Othoniel Miller, que conocía a Ethan, y que tras su desaparición puso un piso de concreto en su bodega, pero luego se le descartó. Una familia de apellido Hernández, que se había mudado desde Puerto Rico a los Estados Unidos en 1973, más exactamente a Nueva York y a Nueva Jersey, había escuchado un rumor por años. Uno de sus miembros, Pedro Hernández, le había dicho a algunos familiares que había hecho algo muy malo cuando tenía 18 años. Desde 1979 empezó a decirlo. Lo único que agregaba era que había matado a un niño. Al parecer nadie lo tomó en serio o no quiso hacerlo. En un retiro religioso en el que participó, Hernández le repitió la historia al líder del encuentro sin que tampoco trascendiera. Habían pasado 33 años de la desaparición.
Este hombre había trabajado en una tienda de productos mexicanos junto a la parada del autobús que siempre empleaba el menor. Eventualmente, un cuñado de Hernández relacionó la historia con un caso que apareció en televisión, el de Ethan. Sospechó porque las autoridades estaban investigando un sótano del Soho que quedaba en un taller al lado de la tienda donde trabajaba Hernández. Ató cabos, la fecha y el lugar de la historia de su cuñado coincidían y decidió denunciarlo. Si bien describió a su pariente como propenso a enojarse, no tenía más razones para creerlo culpable, salvo sus propias afirmaciones. Las autoridades arrestaron a Hernández, quien en una confesión de 6,5 horas admitió el crimen. Dijo que la mañana de la desaparición, el niño llegó a la parada, vio que estaba solo y le invitó un refresco, producto que se vendía en la tienda de comestibles donde por entonces trabajaba Hernández. Convenció al niño de acompañarlo, fueron al sótano de la tienda y lo estranguló. Lo introdujo en una bolsa, al parecer aún estando con vida, y luego en una caja que abandonó entre la basura de un callejón cercano a su local. Solo agregó que no lo había asaltado, como suele suceder. Nunca supo decir qué lo motivó a cometer ese acto. Alguna vez dijo que había sentido ganas de matar, otras que simplemente no había podido detenerse. Pero en general, así como hizo en su audiencia, sollozaba y decía no sé. Tenía 51 años y un cáncer avanzado. Estaba casado y tenía una hija adolescente, aunque ahora vivían en Filadelfia. Más adelante se retractó de su confesión. Sus abogados dirigían la culpabilidad a Ramos, el que fuera el primer sospechoso, pero él siempre negó tener alguna relación con el caso de Ethan. Se le vigila constantemente para evitar que se quite la vida. También argumentaron que Hernández tenía problemas mentales que derivaron en alucinaciones y que era incapaz de diferenciar la fantasía de la realidad, pero para las autoridades era una prueba el hecho de que había descrito una puerta del establecimiento que daba al sótano donde le quitó la vida a Ethan, y en efecto, viendo los antiguos planos del local, se veía que hubo una puerta. Los que fueron compañeros de trabajo de Hernández afirmaron que él no iba al sótano. Eran percibidos como una familia normal, en parte porque él cantaba en su iglesia pentecostal. Incluso en 1982 le contó su crimen a su prometida, pero ella asumió que era un adolescente que había tratado de seducir a Hernández y éste había actuado en defensa propia. La hermana de Hernández afirma que denunció la confesión de él ante las autoridades, pero éstas lo niegan. A pesar de no encontrar ninguna evidencia física, ya que se cree que el camión de basura se llevó el cuerpo, Hernández fue condenado en 2017 a pagar entre 25 años y prisión perpetua. Ramos quedó libre tras 27 años, pero pronto fue arrestado de nuevo por no proveer una dirección de residencia. Y actualmente se desconoce su paradero, aunque no está registrado como prisionero. Los padres de Ethan, que por tanto tiempo lo esperaron, vendieron su piso y se marcharon a vivir a Hawái, donde vive uno de sus hijos. Trabajaron para que se crearan leyes que mejoraran la información en casos de desapariciones, cosas tan sencillas como hacer que el colegio tenga que avisar a los padres si un estudiante no va a clases. Debido al caso de Ethan, se creó el Día Nacional de los Niños Desaparecidos en 1983, que se celebra cada 25 de mayo. En la corte, Stanley, padre de Ethan, tuvo la oportunidad de dirigirse a Hernández. Después de todos estos años, sabemos qué oscuro secreto has guardado en tu corazón. Tomaste a nuestro precioso niño y lo arrojaste a la basura. Nunca te perdonaré. El Dios al que rezas nunca te perdonará. Tú eres el monstruo en tus pesadillas. Si el caso ha sido de tu interés, me ayudarías mucho apretando el me gusta, suscribiéndote al canal, compartiendo el video y dejando un comentario. Dime tu opinión. ¿Por qué crees que tantas personas oyeron la confesión del criminal y prefirieron callar? Aquí tienes otros 2 videos del canal que podrían gustarte. Gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo caso.